Con la conferencia de prensa de anoche del presidente de la Calle se comenzó a cerrar la campaña electoral de cara al referéndum del próximo domingo. Las encuestadoras vienen presentando sus datos y a la medianoche comienza la veda. ¿Qué significó para la coalición de gobierno esta campaña? ¿Cómo llega al final de la misma? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Conrado Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación en un día muy especial. Sin duda. Previo a la veda y en un día especial para mí. Claro, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Lo encuentra el cumpleaños en el final de la campaña. Sí, en el final de la campaña y con un acontecimiento trascendente para el país como es el del próximo domingo y también un acontecimiento muy importante para todos los uruguayos como es el día de hoy, claro, que tenemos el partido con Perú. Así que, bueno, trabajando fuertemente, intensamente en estos últimos días, la gira del Partido Colorado fue realmente formidable porque tuvimos la oportunidad de hacer muchos departamentos en muy pocos días, pero todos los días teníamos un acto distinto y siempre con un marco de público fenomenal. La casa del Partido Colorado, que fue el día sábado, fue un acto con muchísima gente, pero aparte con todos coincidimos, los que estuvimos en la vuelta, con una vibración muy especial. Hacía muchos años que no se veía vibrar de esa manera la sala de la convención, porque había una cantidad de jóvenes impresionantes, con bombos, con cánticos, mujeres, hombres de todas las edades. Realmente fue algo precioso. Para el Partido Colorado esta instancia es una instancia fundamental. Nosotros lo tomamos desde el principio como una instancia fundamental, porque entendemos de que el país se juega mucho. Se juegan los cambios que se introdujeron en la ley de urgente consideración, que forman parte del compromiso que asumimos ante la ciudadanía, compromiso previo incluso al balotaje, donde cada uno de los partidos políticos que luego integró la coalición habíamos hecho propuestas de campaña con el tema seguridad, con el tema educación, con el tema inclusión financiera, con el tema de cómo se gasta por parte de nuestras empresas públicas y las empresas subsidiarias de las empresas públicas, con la posibilidad de generar nuevos derechos como el de la portabilidad numérica, porque tiene como antecedente la portabilidad numérica 2 proyectos de ley del Partido Colorado. Entonces, todo ese compromiso que nosotros asumimos y que luego ratificamos con el compromiso por el país, que es el documento que suscribimos los 5 partidos integrantes de la coalición, es lo que a nosotros nos hace redoblar el esfuerzo hasta el final para lograr de que estos artículos queden vigentes, para que la opción del no sea la mayoritaria y que en definitiva, quedando estos cambios, también puedan venir nuevos cambios, porque obviamente las problemáticas de los uruguayos no se limitan a una votación el próximo domingo, las problemáticas continúan, tenemos que hacer una cantidad de transformaciones y que terminara triunfando una opción que estableció como mecanismo la falsedad, la mentira, la tergiversación. Yo creo que no solamente le hace mucho daño al debate democrático, sino también le hace mucho daño al país. Por eso nosotros decimos, es tan importante los cambios que se juegan en estos 135 artículos como el ánimo de cambio de la sociedad. Ese ánimo de cambio tiene que continuar para que el país pueda seguir avanzando. Ahora, Conrado, ahora vamos a ir a un tema que me parece interesante sobre el final del reportaje, que es esta gimnasia que le permitió el Partido Colorado de la campaña, por un partido que no tiene candidatos hoy por hoy, y que su candidato más votado en la última elección, se ha ido de la colectividad o ha abandonado el escenario político. Pero eso lo conversamos sobre el final. ¿Cómo se llega al final de esta campaña desde el punto de vista del manejo de los planteos políticos de la coalición y también de los que adhieren o promueven el sí? Lo planteo porque da la impresión de que en el último tiempo, o en el último tramo de la campaña, se incluyeron en la discusión por la LUC temas que no estaban contenidos en la ley de urgente consideración. ¿Cómo fue ese debate de ustedes hacia adentro para ver cómo se respondía y hacia afuera para efectivamente cómo hacerlo? Nosotros nos planteamos en el inicio de la campaña 3 ejes, ¿no? El primer eje tenía que ver con hablar del contenido de la ley, hablar de los artículos, porque hasta ese momento, estamos hablando de enero, febrero,
La campaña del sí prácticamente no hablaba de los artículos y cuando lo hacía los tergiversaba, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante comunicar a la ciudadanía, comunicarnos con los vecinos de todos los departamentos a través de lo que dice efectivamente los artículos. Segundo eje, hablar de los efectos de los artículos, porque la ley es una ley que está vigente desde hace 20 meses. No es un proyecto de ley, no es una ley que va a entrar en vigencia una vez que sea ratificada por el cuerpo electoral. Muy por el contrario, tiene 20 meses de vigencia y si analizamos capítulo por capítulo y artículo por artículo, todos ellos han dado efectos muy positivos. En materia de seguridad es incuestionable, ¿no? Cómo se han abatido los delitos, todos los delitos del país, sobre todo los principales, delitos de hurto, rapiña, homicidio, abigeato. Yo pongo un número para que quede bien en claro cuál es el análisis que nosotros hacemos del capítulo de seguridad. En el año 2019 habían 30.000 rapiñas, en el año 2021, en vigencia de la ley de urgente consideración, 24.000. Cantidad de homicidios, de lamentables homicidios, en el año 2019, 393, en el año 2021, 300 homicidios, lamentables homicidios, por supuesto, pero que hubo una baja drástica. En la materia de hurtos, 140.000, en el año 2019, 112.000, en el año 2021. Por lo tanto, no solamente los números, las estadísticas oficiales que las hace el observatorio del Ministerio de Seguridad, del Ministerio del Interior, que tiene el mismo cuerpo funcional que tenía durante las administraciones del Frente Amplio, por lo tanto nadie puede decir que esas estadísticas están guiadas por un sentimiento partidario. No, hay una profesionalización de cómo se hacen las estadísticas y allí claramente todos los resultados arrojan resultados positivos. Por eso decimos, segundo eje de la campaña del Partido Colorado, hablar de los efectos de la ley. Podemos hablar de todas las temáticas donde han habido efectos muy positivos. En materia de inclusión financiera, ni que hablar, sobre todo una gran preocupación que tienen los ciudadanos al interior del país, porque es muy distinto el acceso que pueden tener los ciudadanos al sistema financiero en Montevideo que lo que pueden tener en el interior del país. Nosotros en todas nuestras recorridas recibimos justamente la noticia de que la gente estaba muy agradecida con la derogación de la obligatoriedad, no la derogación de la ley, porque nosotros no derogamos la ley de inclusión financiera, pero sí su obligatoriedad, lo que le permitió a mucha gente poder acceder a su propio dinero, o sea, cobrar su dinero de la manera que lo entendieran pertinente. ¿Qué pasa? En el interior hay muchas localidades que no tienen lugar de extracción de dinero, no hay un cajero automático, por ejemplo, y cuando se les depositaba en una cuenta bancaria, tenían que hacer malabares para poder hacerse de su propio dinero. Tenían que recorrer 50, 60 kilómetros para ver si había un cajero automático y si funcionaba y si tenía dinero para que le diera el dinero, ¿no? Era realmente muy complicado. O sea, en todas las materias han habido efectos positivos. Yo, para no extenderme demasiado, te contesto la tercera, que va a tu pregunta. Y el tercer eje era contestar las cosas que se decían desde la campaña del sí. Obviamente, cuando le dijeron al país que se estaba intentando privatizar la educación pública a través de la ley de urgente consideración, salimos a contestar que eso era falso, que la ley no hablaba absolutamente nada de eso y que, por supuesto, los partidos integrantes de la coalición jamás hubieran hecho tamaño disparate, y menos aún el Partido Colorado, quien fuera de toda discusión ha sido el gran impulsor, históricamente, en términos históricos, ha sido el gran impulsor de la escuela pública laica, gratuita y obligatoria. Entonces, hay que desterrar la falsedad, el engaño en una campaña electoral. Lo hicimos con eso, lo hicimos también cuando se nos dijo que había un gatillo fácil. Está demostrado que ha habido más abatimientos por parte de la policía hacia los delincuentes en los 18 meses anteriores a la vigencia de la ley, en gran parte dentro del gobierno del Frente Amplio, el último gobierno del Frente Amplio, que en los 18 meses posteriores a la vigencia de la ley. En materia de abuso policial, porque aquí se ha venido construyendo un relato de que la ley de urgente consideración dio determinadas herramientas que llevaron o que facilitan el abuso policial. Y eso no es así. Los números oficiales lo marcan. O sea, en el año 2019 hubo más de 150 denuncias de abuso policial. En el año 2021, 134 aproximadamente. O sea que hubo menos.
O sea, también se desterra esta aseveración. Y después, lo de que se quita la obligatoriedad en la enseñanza de los niños de 3 años, jamás existió la obligatoriedad, ni antes de la LUC, ni durante los gobiernos del Frente Amplio, ni después de la LUC. En materia de portabilidad numérica, nos dijeron que queríamos desmantelar Antel, que íbamos a privatizar Antel, un verdadero disparate. Lo que se ha demostrado es que la portabilidad le ha servido a los ciudadanos para tener un derecho a poder tener su número de telefónico sin perjuicio de qué compañía estén adhiriendo o contratando. Algo que existe en el mundo, porque en el mundo entero existe la portabilidad numérica. Yo me llevo mi número telefónico, no importando qué compañía estoy, sé que me van a poder ubicar si me quieren ofrecer un empleo, como a tantos uruguayos que por ejemplo trabajan por su cuenta, un carpintero, ¿no? Un sanitario, que sabemos que, me acuerdo de Mario, el sanitario, lo voy a llamar, sé que sigue siendo su número telefónico. ¿Por qué? Porque hay portabilidad numérica. Entonces, para la gente es fundamental porque puede tener oportunidades de trabajo. Entonces, que se le quiera quitar este derecho y que esté demostrado que Antel ha sido fortalecida justamente en esta nueva situación de portabilidad numérica, justamente desterra, saca fuera de la discusión aquella aseveración que decía que íbamos a desmantelar Antel. Materia de derechos laborales, en todas las materias se han dicho una cantidad de falsedades. Nosotros lo que hemos hecho dentro de los ejes de nuestra propia campaña es contestar, porque obviamente tenemos que contestar para que se diga la verdad. Pero nosotros nos hemos centrado sobre todo en hablar del contenido de la ley. Hablar de los 135 artículos para nosotros es fundamental, porque no ha sucedido ninguno de los males, ninguna de las catástrofes que se habían anunciado, y por el contrario, en todas las materias han habido beneficios muy palpables a favor de la gente. Bien, usted recién mencionaba el tema de justamente de la seguridad, hablaba o traía el tema de esta conferencia de prensa donde el presidente del Frente Amplio de alguna manera presentó estas 50 denuncias de abuso policial, y le hago 2 consultas. La primera, ¿piensa que la policía fue tomada como rehén para un manejo político justamente de la campaña a favor del sí? Y segundo, ¿están conformes desde el Partido Colorado, están conformes con los resultados en materia de seguridad? Te contesto la segunda en primera instancia. Estamos conformes cómo viene la tendencia, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? En el rumbo estamos muy conformes, obviamente que queda mucho por hacer. Tenemos que seguir mejorando, tenemos que dar mucha más seguridad a la gente, y en eso se viene trabajando. Fue muy importante el cambio de tesitura, por más allá de las herramientas legales que son importantes, el cambio de tesitura por parte de la jerarquía del Ministerio del Interior. Primero Jorge Larrañaga, que logró empatizar con la policía. La policía se sintió muy respaldada por el exministro de Larrañaga, y eso fue muy importante para el combate hacia el crimen. Y Luis Alberto Heber está haciendo un trabajo fenomenal. Va en el mismo rumbo que había trazado Larrañaga, y eso para nosotros es fundamental. Que queda mucho por hacer. Siempre en materia de seguridad hay que hacer mucho más, y creo que el gobierno viene muy bien encaminado, y estos resultados justamente demuestran que viene bien encaminado. Lo que tiene que ver con la primera pregunta, cada uno calificará. Yo creo que el Frente Amplio viene generando relatos hace tiempo. Cuando la realidad marca algo distinto, ellos generan un relato y intentan convencer a través de ese relato. Justamente lo que han venido haciendo es diciendo de que la ley ampara el abuso policial, que de alguna manera da herramientas discrecionales a la policía para actuar como quiere, y eso no es así. El marco jurídico es muy limitado. Tiene obviamente sanciones cuando existen abusos policiales, y la mayor sanción es obviamente la destitución y la posibilidad de la tipificación de algún delito penal, ¿no? De la órbita penal. Entonces, lo contestó el otro día Patricia Rodríguez, la presidenta del sindicato policial, que se utilizara, sí, a la policía para poder hacer campaña política a favor de la opción del sí. Bueno, creo que describe justamente lo que ha sido el tono de la campaña de los promotores del referéndum. Yo creo que legítimamente mucha gente que está acompañando el sí, que seguramente no comparte este tipo de
de estrategias, ¿no? Incluso hay muchos frentistas, muchos frenteamplistas, independientes, que yo conozco unos cuantos que no les ha gustado el tono de la campaña y que van a terminar votando por el no porque entienden de que en verdad los cambios son positivos. Más allá de la discusión gobierno sí, gobierno no, ven los cambios y esos cambios han sido positivos para la sociedad. Ahora, hablaba de cambios y efectos positivos. Uno de los artículos impugnados es el que fija una nueva forma de resolver el precio de los combustibles y a eso se le ha culpado de espolear ciertos precios internos aquí en Uruguay. Independientemente del artículo en sí mismo, ¿la forma de fijar los combustibles no termina siendo un problema? No, ¿sabes por qué no? Porque en realidad lo que se fija en la ley de urgente consideración no es, digamos, una forma obligatoria y vinculante para el Poder Ejecutivo. Lo que hace la ley de urgente consideración es transparentar el mecanismo, cosas que antes no estaba transparentado. Cuando se subía el costo del combustible, la tarifa del combustible, los ciudadanos todos, no ya los parlamentarios o los que estamos en las órbitas de gobierno, los ciudadanos todos no sabían cuánto más nos estaban subiendo por encima de los costos internos de la propia ANCAP. Y eso era una gran dificultad. Lo que hizo la ley de urgente consideración fue transparentar. ¿De qué manera? La ley habla de que tiene que existir 2 informes preceptivos, o sea, que son obligatorios de hacerlos, pero que no son vinculantes para el Poder Ejecutivo. Uno de la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Energía y Agua, y otro es de la propia ANCAP. ¿Qué hace la URSEA? Dice, según los costos internos de ANCAP, según el costo internacional del petróleo, de la importación de petróleo, según el precio de paridad de importación, de lo que son los precios a nivel internacional y específicamente los que son de nivel regional, bueno, le dice al Poder Ejecutivo, según nuestros estudios técnicos, se debería ajustar la tarifa en tanto, o debería disminuir la tarifa en tanto. ANCAP, pero el informe de paridad de importación ya existía desde antes. Pero no existía primero no existía de la obligatoriedad de un órgano regulador, que en este caso es la URSEA, que es a partir de la LUC un servicio descentralizado, ¿no? Sí. Antes estaba en la órbita de presidencia. Entonces ahí hubo un cambio bien importante. Y después la propia ANCAP también tiene que hacer su informe según sus costos internos. Esos dos informes, no lo conocemos. Eso también se conoce, ¿eh? Ese informe también se conoce. Esos 2 informes van al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo decide con discrecionalidad. Puede decidir seguir el informe URSEA o seguir el informe de ANCAP o decidir algo distinto. En los hechos lo ha hecho, porque según los informes el combustible tendría que haber subido bastante más de la última suba y el Poder Ejecutivo entendió de que ANCAP tenía espaldas porque había tenido esa producción de energía a través de UTE que ANCAP le vendió a UTE y UTE vendió hacia el exterior, entonces que tenía espalda para amortiguar esa subida de precios. Nosotros somos tomadores de precios. O sea, nosotros no tenemos petróleo hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos que retrotraernos al último gobierno del doctor Vázquez para encontrar la situación en la cual nos dijeron que teníamos petróleo, de que íbamos a hacer una política nacional, una política de Estado, llamaron a todos los expresidentes, en fin, nada de eso sucedió y por lo tanto seguimos siendo tomadores de precios. Lo que sucedió en los años anteriores es que se hizo caja a través de los combustibles, se recaudó cerca de 856 millones de dólares en 5 años, por encima de cómo se tenía que haber ajustado la tarifa. Entonces, a ver, cierro, cuando nos critican por esto, bueno, veamos qué sucedía antes y qué sucede ahora. Y también cuando nos critican por esto, veamos quiénes corredactaron estos artículos. Porque yo soy diputado que estuvo en la comisión especial de la LUC, en la Cámara de Diputados, pero los diputados fuimos especialmente invitados a participar de las sesiones del Senado. Y en las sesiones del Senado yo presencié cómo los senadores del Frente Amplio corredactaron estos 3 artículos que hoy están siendo impugnados por ellos. Ellos los corredactaron, los votaron y ahora los impugnan. Así que ellos en verdad deberían explicar por qué se contradicen. Sí, estos 3 artículos son el 235, 236 y 237. Exacto. Mi pregunta apuntaba a que si bien el mecanismo pretende, a mi juicio, esto es opinión, ser más transparente,
no termina existiendo esa transparencia, en tanto termina habiendo una decisión discrecional del Poder Ejecutivo se basa en los informes, pero después también se basa en una caja de lo que tiene que ver con el acuerdo, o mejor dicho, con la venta de combustible a UTE para la exportación de energía, cuyo fondo no sabemos de cuánto es. Entonces esas espaldas no sabemos cuánto miden. Uh-huh. Bueno, pero digo, el mecanismo estaba claramente establecido en la ley y en el espíritu de la ley. En ningún momento se habló en el debate parlamentario que el Poder Ejecutivo no tuviera un margen de discrecionalidad. O sea, lo que se acordó por parte de todos los partidos es que había que transparentar el mecanismo, pero el Poder Ejecutivo seguía teniendo la posibilidad de fijar los precios. En rigor, los mismos artículos le dan la posibilidad al gobierno de aplicarlo en 30 o 60 días también, ¿no? También, o sea, no es cierto lo que se dice, que digo que todos los meses va a subir el combustible, no es cierto, porque, vuelvo a decir, la obligación es para aquellos que tienen que informarle al Poder Ejecutivo. Y yo creo que, a ver, cuando nosotros tenemos un insumo que no producimos, que no es nuestro, que tiene que ser importado y que tiene un grado de volatilidad muy importante, por ejemplo, en marzo del año 2021 el combustible, el precio del barril de petróleo era de $65. En marzo de este año, ahora empezó a bajar, pero hubo un pico de $128. O sea, y nosotros no subimos el combustible al doble. Lo pudimos amortiguar. ¿Por qué? Porque se vienen haciendo bien las cosas en ANCAP, porque se viene haciendo un trabajo de eficiencia distinto a que se había hecho con anterioridad. Solamente el ejemplo de que en enero del 2016 se tuvo que capitalizar ANCAP por $900 millones. Y eso sucedió por un despilfarro continuo de la administración del Frente Amplio, por delitos que también se cometieron, porque fueron comprobados por la justicia. No se terminó apelando el procesamiento el procesamiento porque venía del código anterior. De Raúl Sendic. Por lo tanto, hay una condena firme, así que también hubo delito en todo esto. Así que yo creo que hay un cambio bien importante en cómo se viene gestionando, y esto le permite al Uruguay poder tener cierta espalda para poder amortiguar estos precios internacionales tan volátiles que ahora, también fruto de la guerra, estamos teniendo. Claro. Bien, diputado, justamente con este tema, hace 2 días se conoció la última encuesta de cifra que presentó Mariana Pomies en Telemundo. Allí los datos decían que, según esta última encuesta, un 45% del electorado votaría que sí, un 41% que no, un 2% anulado, un 10% en blanco. De hecho, este crecimiento en lo que es el porcentaje del no, dicen que está impulsado también por una lentitud en la reacción del gobierno a la hora de estas medidas para paliar de alguna forma esta disparada de precios que hubo, no solamente en la carne, sino también en productos que son de la canasta básica. ¿Usted considera que el gobierno de alguna forma ha sido lento en la toma de medidas con respecto a la fijación de precios? Bueno, yo no creo que haya sido lento. En el tema fijación de precios, el Poder Ejecutivo tiene determinadas herramientas, determinados resortes que son históricos, que vienen del gobierno de Jorge Pacheco Areco, la famosa Dinacoprin. La Coprin y la Dinacoprin. La Dinacoprin, pero que es un resorte que se ha utilizado muy poco, ¿no? en el tiempo. Se utilizó obviamente en aquellos tiempos y después se dejó de utilizar. Fijar precios de manera administrativa no es algo recomendable, ¿no? Porque puede generar efectos adversos. Lo que sí se puede hacer, y de hecho lo viene haciendo el gobierno, son acuerdos con las grandes cadenas de supermercados y de distribuidores, de importadores incluso, para que determinados precios queden de alguna manera congelados o bajen determinados precios para productos de la canasta básica, y eso es muy importante. En la plataforma del Partido Colorado hace 2 semanas aproximadamente, el Comité Ejecutivo del partido se reunió para monitorear lo que venía sucediendo con el tema de los precios y con el tema de la guerra internacional. La propuesta del partido fue justamente promover este tipo de acuerdos que son importantes para que la inmensa mayoría de la población pueda acceder a estos productos, y también buscarle la posibilidad de exonerar de IVA o de bajar el IVA
en la tasa básica del 10% al 0% para varios productos que justamente tienen el 10%. Por ejemplo, algunos cortes de carne, por ejemplo, el pescado, la galleta de campaña que tiene el 10%. Hay una cantidad de productos que tienen el 10% y la propuesta nuestra es bajarlo al 0%, obviamente de forma transitoria, para ir también monitoreando de que se estabilicen los precios. Esto es un fenómeno mundial, ¿no? El tema de los precios, simplemente digo esto, en la producción de trigo a nivel internacional, el 30% se produce en Rusia y Ucrania. O sea, el 30% de la producción mundial. Obviamente que todos los productos panificados han tenido un impacto enorme en todo el mundo. Entonces, el gobierno puede hacer determinadas cosas. Mandó este proyecto de ley con el tema del IVA a la corte de carne asado, pero obviamente hay que seguir tomando decisiones para poder ayudar a aquellos que ganan menos, ¿no? Y que van a tener problemáticas de poder acceder a estos productos. Pero ahora, ¿es probable, se considera eventualmente que estos aumentos de precios puedan haber incidido, tengan alguna repercusión en el referéndum del domingo? Es difícil saberlo. Hay gente que vota por cuestiones distintas a lo que puede ser estrictamente los 135 artículos, entonces es muy difícil saber. Pero creo lo más importante es que quede bien claro, el gobierno está actuando. Los próximos días va a tomar otras decisiones. Nosotros tenemos esa noticia. Y de hecho el presidente lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas. Esta propuesta que les cuento está siendo estudiada por nuestros técnicos, porque obviamente, acá no se puede hacer propuestas así al barrer, sin saber cuál es el impacto, ¿no? Las cuentas fiscales. Hay que tener una cantidad de estudios para poder hacer propuestas que puedan ser sustentables en el tiempo. Entonces, pero hay que seguir haciendo propuestas porque obviamente hay que ayudar a los más vulnerables, y de eso se trata, ¿no? El Estado tiene que ser el escudo de los débiles, como históricamente se dijo por parte de nuestras filas, sobre todo del vallismo, ¿no? Obviamente es inabarcable los 135 artículos en una entrevista de media hora. Hemos sobrevolado algunos. Nos queda, por ejemplo, el tema vivienda, que ha sido un gran debate, e incluso cuestiones vinculadas también al aspecto laboral y a lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Pero había planteado al comienzo del reportaje que me parece interesante abarcar también este otro punto, que es la realidad del Partido Colorado y cómo eventualmente esta campaña puede haber generado una gimnasia para la interna del partido. Se sabe que había un candidato, Ernesto Talvi, fue el más votado en la interna, el tercer partido más político más votado en la elección de octubre, coalición, Talvi canciller, después renuncia. Allí hay una posición que tiene tal vez Ciudadanos de Adrián Peña como coordinador y como digamos, mascarón de proa de ese sector, pero esta campaña también le ha permitido a vallistas también empezar a fogonear figuras nuevas. Un caso es el tuyo, pero hay otros. La pregunta es, ¿cómo incidió esta campaña electoral desde ese punto de vista para el Partido Colorado? Sabiendo que tiene un problema allí. Yo creo que ha incidido positivamente, porque al partido, primero, le permitió trabajar en conjunto en un marco de unidad que la verdad que hay que destacar, ¿no? Porque nosotros hemos recorrido todo el país, los dos coordinadores de campaña somos los diputados Felipe Schipani y quien les habla, y lo hemos hecho de forma muy armónica, muy coordinada siempre. No han existido ningún tipo de problema durante toda la campaña, muy por el contrario, siempre ha sido todo muy positivo, y eso creo que deja muchas enseñanzas para nuestro partido. Para el partido ha sido fundamental porque tener esta instancia de poder tener estos mano a mano con la gente, de los actos, las movilizaciones, en todas las actividades que hemos hecho, ha sido una gimnasia muy interesante. Yo digo que el partido ha sacado un músculo bien importante en esta campaña, y obviamente el tema candidatura se dilucidará en tiempo y forma. No era tiempo para hablar de candidaturas. El partido trabajó unido y lo hizo muy bien en todos los departamentos.
sacando musculatura, estando del lado de la gente. Eso realmente ha sido muy positivo para el Partido Colorado. Después se abrirán las instancias de los sectores, se abrirán las instancias de los perfilismos, de las candidaturas, todo eso va a llegar. Pero era muy importante que el partido pudiera trabajar en conjunto, y lo hizo. Y también que el partido pudiera demostrar que nosotros no especulamos. Nosotros no especulamos. A ver, podríamos perfectamente decir, bueno, el Partido Nacional, que es la mayoría dentro de la coalición, es el que se tiene que encargar de la campaña, ¿no? Es el que tiene que poner absolutamente toda la carne en el asador. Nosotros podemos balconearla, ni de ninguna manera. Nosotros del primer día salimos a comernos la cancha, porque entendemos de que estos cambios, primero, hacen al compromiso que nosotros asumimos con la ciudadanía, que para nosotros es fundamental cumplirle a la ciudadanía, y segundo, entendemos de que estos cambios han sido todos muy positivos. Por esto que el partido entendió desde el primer momento que tenía que salir a todos los departamentos a hablar con los ciudadanos sobre las bondades de esta ley de urgente consideración. Nosotros nos sentimos coautores de la LUC. Desde el primer borrador que mandó el presidente el 22 de enero del año 2020, el Partido Colorado enseguida reunió a sus equipos técnicos y políticos. A mí me tocó ser el coordinador de los equipos por el lado de ballistas, y trabajamos durante un mes sin descanso, todos los días, sábados y domingos, de 9 de la mañana, las sesiones nuestras eran de 9 de la mañana a 9 de la noche, tratando todas las temáticas. Hicimos una devolución al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tomó prácticamente el 90% de las sugerencias del Partido Colorado, cambiamos una cantidad de artículos, sacamos otros, pusimos nuevos. Después en el proceso parlamentario nuevamente hicimos incorporaciones que a mi juicio son importantes, y todo eso quedó en la ley. Por eso nosotros decimos que sentimos que esta es nuestra ley. Había gente del Frente Amplio y del PIT-CNT que decían que esta era una ley herrerista, una ley del gobierno. Esta ley, si vos mirás todos los capítulos, justamente a quien más defiende es a los más vulnerables. Y por eso digo que tiene una fuerte incidencia el Partido Colorado y el vallismo en la conformación de lo que fue los artículos finales de la ley, ¿no? Se hicieron incorporaciones fundamentales en materia de seguridad, en materia de educación, de inclusión financiera. Ahí nosotros hablamos mucho. Yo había presentado un proyecto de ley en el 2018 para derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Nos dijeron, vamos a ser objeto de denuncias internacionales, la OCDE nos va a poner en las listas grises. Digo, no pasó nada de eso, absolutamente nada. Nosotros sabíamos que no iba a pasar nada. Habíamos estudiado mucho el tema, lo que pasa en el mundo, qué pasa en algunos estados de Estados Unidos donde la inclusión financiera no es obligatoria. O sea, teníamos muchos ejemplos, y entendíamos de que había que devolverle la libertad a los ciudadanos. En materia de acceso a la vivienda, ¿por qué no permitir una nueva opción? Porque aquí no se deroga el régimen general, una nueva opción para aquellos que no tienen garantía. ¿Por qué no darle esa oportunidad a la gente que no puede acceder a una vivienda, que puede acceder a una vivienda? ¿Por qué los vamos a condenar a tener que vivir en un asentamiento, o a tener que ir a una pensión, o alquilar en una piecita en el fondo de la casa de un conocido? ¿Por qué no le damos la oportunidad a la gente? Entonces, si hablamos de a quién atiende esta ley atiende a los más vulnerables. En materia de seguridad es notorio. La seguridad es para los Maya Oro, o para los que tienen plata, o los que viven en determinados barrios de Montevideo, sobre todo los costeros, o es para aquellos que no tienen seguridad, que no tienen la oportunidad de pagarse una seguridad privada, rejas, alarma, cámaras. Es para los que tienen menos. Si nosotros mejoramos la seguridad, es para los más vulnerables. Entonces, en toda la ley vamos a ver que a quien más se atiende es a los más vulnerables. Y es por esto que nosotros, con mucha fuerza y con mucha convicción, queremos que estos artículos queden a favor del país, y a favor también del futuro, porque esto se trata de seguir avanzando, no de paralizarnos, no del status quo, no de ser conservadores, ¿no? Porque aquí lo que se pretende es conservar determinadas cuestiones que le hacían muchos años a los uruguayos, y entre varias cosas conservar cuotas de poder para determinadas corporaciones. En materia de educación es muy claro. Allí lo que pretende el PIT-CNT es volver a tener poder sobre cómo se maneja la educación de nuestro país.
se había puesto en el foco, en el centro de la política pública educativa a las corporaciones. En el 2008, con la Ley General de Educación del primer gobierno de Tabaré Vázquez, se puso a las corporaciones en la primera fila. Nosotros queremos volver a poner en la primera fila al educando, a los niños y adolescentes de nuestro país. Y para lograr esto, primero había que sentar las bases de un cambio de currícula que tiene que venir este año y el año que viene. Así lo ha anunciado el propio Codicen. Pero para hacerlo había que cambiar la forma cómo se gobernaba la educación. Escuchando a los docentes, por supuesto, siempre, pero atendiendo de que los gremios tienen determinados intereses, legítimos ellos, de defender a sus agremiados, pero el gobierno tiene que gobernar. Y como gobierno tiene que hacer las modificaciones que la gente está esperando en materia educativa. Justamente, y en este tema, ante un eventual triunfo del no el domingo, como lo dicen las encuestas, ¿qué comportamiento espera de los sindicatos de aquí en adelante? Bueno, yo quiero creer que ante una posible decisión de los ciudadanos de ratificar estos artículos, bueno, que entiendan de que estos cambios vinieron para quedarse. Y obviamente tiene que seguir existiendo el diálogo, porque más allá de las cosas que se dicen y demás, siempre tiene que existir el diálogo. ¿Son muy importantes los sindicatos? Sí, siempre son importantes. En una sociedad democrática tiene que existir sindicatos. Ahora, cuando se desvirtúa el rol de determinados sindicatos o determinadas cúpulas sindicales, porque no todos los agremiados a un sindicato piensan como las cúpulas, cuando las cúpulas desvirtúan el sentido del sindicalismo, bueno, ahí es donde se complica la cosa, porque ha quedado muy claro en este referéndum, ¿no? El PIT-CNT terminó mandando sobre el Frente Amplio, y yo creo que eso le hace mucho daño al Frente Amplio, y le hace mucho daño a la democracia. Porque una cosa es la democracia representativa, vehiculizada, y representada a través de los partidos políticos, y una cosa muy distinta son los sindicatos dentro de la órbita del PIT-CNT, que tienen que defender los derechos de sus agremiados, pero que no tienen el mandato de la ciudadanía para gobernar. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto, y la verdad que esperemos que el domingo sea una fiesta para todos, porque siempre cuando vamos a votar siempre es una fiesta, y que todos podamos ir a votar con la mayor información posible, más allá de la opción que tenga cada ciudadano, que lo haga de manera informada, y eso es lo fundamental. Y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, y que gane Uruguay.